Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel González. Yo hago parte de DACEN, coordinador, que está más presente pues, con el asunto. Y básicamente DACEN ofrecen servicios de atención individual, en pareja, de formación académica, hay espacios de grupos de estudio para continuar, digamos, ahondando en el interés que es la psicología humanista existencial, que es donde nos paramos, donde nos referenciamos. Y se llama Dasein, el individuo, el ente, el ser humano, que tiene infinidad de posibilidades, cada quien elige cómo construirlas. Entonces eso básicamente es Dasein. También se hace formulación y ejecución de proyectos, talleres, actividades grupales, todo servicio en psicología que se necesite. Bueno, y yo soy Gabriel García, de Nana, y la idea es que, como se propuso hace poco más de una semana, vamos a hablar sobre las diferencias que hay en los servicios que podemos ofrecer desde la psicología. Entonces, para ir al grano, voy a empezar con un pequeño texto introductorio que nos va a dar una noción, y ya de ahí en adelante lo que haremos es que Daniel y yo vamos a compartir nociones sobre este tema. Entonces, ¿por qué es importante diversificar nuestra oferta como psicólogos? Actualmente nos enfrentamos a dos fenómenos sociales importantes. Uno está directamente relacionado con nuestra profesión. Grupos sociales, como el de los habitantes de Medellín, por ejemplo, manifiestan niveles de ansiedad y de estrés bastante altos, sensación de pérdida de control, y de ello que los índices de depresión estén por las nubes. Esto se debe en gran medida a que cada vez tenemos menos tiempo para atender nuestros asuntos personales. Y aquí entra el segundo fenómeno, que tiene que ver con las dinámicas laborales y de comunicación. La mayor parte de las personas que conozco tienen o un trabajo mal remunerado que les obliga a vivir en la precariedad, o a tener otro trabajo, con lo cual quedan casi sin tiempo. La otra parte tiene trabajos bien remunerados, pero que exigen un nivel de entrega altísimo que, en últimas, deja también un espacio de tiempo muy reducido para atender problemas particulares. Son muy pocas las personas, y son sobre todo las que tienen un trabajo bien remunerado, quienes sacan parte de su tiempo y su dinero para ir donde un psicólogo o realizar actividades sanas que permitan el cuidado de su salud física y mental. Lo que vemos es que se generan toda suerte de acciones compensatorias que van desde pasar el tiempo libre durmiendo, viendo series y películas, hasta la ingesta de sustancias, desde las más aceptadas como el cigarrillo y el alcohol, y de ahí en adelante. Y no es un asunto de satanizar el consumo de sustancias. Lo que trato de decir aquí es que el poco tiempo disponible que tienen las personas deciden usarlo, deciden emplearlo con herramientas más accesibles y prácticas que producen un efecto tranquilizador o somnífero. Claro, un celular nuevo puede costar $1.000.000 y puede parecer más caro que un psicólogo, pero si uno se pone a pensar que la gente pasa por lo menos 3 horas al día en el celular, eso serían 21 horas a la semana, y siendo muy escuetos con el asunto porque sabemos que la gente pasa más tiempo allí. ¿Cuánto cuestan 21 sesiones con un psicólogo? ¿Cuánto cobra, por ejemplo, por una sesión? 30.000 es lo mínimo. Bueno, Daniel cobra mínimo 30.000. La mayoría de psicólogos cobramos en promedio 50.000 pesos, ¿cierto? Unas negociaciones. Entonces, si tenemos 21 sesiones, sería con 1.050.000. Con lo cual, en una semana, la persona que eligió el celular por encima del tratamiento ya demostró que financieramente hizo la mejor elección. En otras palabras, el sistema económico vigente lleva a que las necesidades primordiales sean falsamente atendidas con distractores. Y esto no pasa solo con la salud mental, pasa con la salud física, así como con la educación o la adquisición de bienes primordiales como la tierra. Ya con este panorama es más fácil comprender por qué hay un marasmo de inestabilidad emocional y mental. Y no hace falta citar estudios, es necesario que recordemos cuántas personas en nuestros círculos se sienten tranquilas con su situación económica y cómo esto afecta a sus emociones, porque claro, cuando vemos que hay mucha gente, porque es mucha, la que se adapta al sistema económico y tiene resultados positivos, lo que aparece en la conciencia es una idea de fracaso, de incapacidad o de incompetencia. Y en este punto no creo que haya lugar para romanticismos, para decir cosas como no fue la mejor elección porque a largo plazo tendrá consecuencias, que es una frase no sé si romántica o maquiavélica, pero en todo caso absurdo, porque no sabemos a qué retos nos enfrenta el medio, y es ahí donde aparece la necesidad de tener una oferta más amplia y que se adapte a las necesidades y posibilidades de las personas. Claro, nosotros como profesionales en psicología sabemos que cada persona tiene algo que elaborar, pero también debemos reconocer que no somos el único instrumento de sanación y que en muy pocos casos llegamos nosotros a alcanzar con las personas que asisten a consulta un nivel de transformación que pueda estar por encima del placebo de las redes sociales o de otros mecanismos.
tampoco es que tenga nada en contra de las redes sociales. Yo personalmente las uso bastante y además estos videos son la muestra de cómo me ubico frente a ellas. El punto es que, como cualquier otro tipo de profesional, debemos adaptarnos a las condiciones de nuestra época. Y eso que cuando hablo de este tema no nos sumergimos precisamente en el océano de la novedad, es decir, de esto ya se ha hablado mucho antes. De hecho, en nuestra formación como psicólogos este es un punto importante, pero hoy es el día en que no conozco al primero de mis colegas que tenga diferenciados los tipos de servicios que de base puede ofrecer una persona profesional en psicología. Y al decir de base apunto también, para terminar esta parte introductoria, que no es estrictamente necesario que terminemos suplantando las labores de educadores, pedagogos o trabajadores sociales, porque tenemos suficientes herramientas para mantener clara nuestra profesión en muchos escenarios. Con eso para como una pequeña introducción y ya empecemos a hablar en sí de los servicios. El primero es como el gran tema de la terapia psicológica. Daniel, por ejemplo, ¿cómo concibe la terapia? Bien, yo quisiera empezar con el hecho de unas observaciones que tengo sobre lo que nos compartes. Inicialmente coincido con el hecho de que no solo para personas que tengan mucha experiencia o que tengan un nivel académico alto, son las personas que se están formando en psicología no tienen claro cuál es la diferencia entre los servicios, porque cuando hablamos con los servicios hay que tener claro que hay un asunto de objetivos y de alcance. El alcance habla de qué servicio se ofrece en el momento, si es una consultoría, si es una asesoría o es una psicoterapia. El alcance no es el mismo, porque el objetivo tampoco es el mismo. Quiere decir que la forma de intervención tampoco es la misma. Y eso hay que tenerlo muy claro. En el caso de que no se tenga claro, pues habría que ir a informar. Yo creo que es una de las grandes fallas y vacíos que hay en la formación hoy de psicólogos, que se quedan y nos quedamos con lo que nos dan en las universidades, documentos poquitos, y no ahondamos. Y que también obedece a fallas frente a la formación y educación que se tiene hoy en psicología, siendo siendo una carrera atractiva, novedosa y que parece ser que es como tan fácil y tan chévere, y que a la hora de la verdad demanda mucho, hay un compromiso muy grande. Yo creo que me introduzco con esto porque precisamente el asunto del alcance del objetivo habla de un compromiso de nosotros para con el otro y para el contexto, y para nosotros mismos. Entonces, la psicoterapia yo la concibo como un proceso que mínimamente, cuando se habla de psicoterapia, es de 10 sesiones, un mínimo. Inclusive en ese mínimo no podríamos hablar de un cambio, ¿no? Ese número que se habla, pues como para diferenciarlo con los otros tres conceptos, es simplemente para hablar de que ahí posiblemente, entre comillas, muy cuidadoso el asunto, se puede evidenciar algún movimiento, algún cambio, algo diferente frente a lo que se llevaba haciendo hasta el momento y que ha dado para llevar a esa persona a ese espacio. Psicoterapia como tal es cuando estamos hablando de una intervención en la cual es profunda, es extensa, es un asunto que no se resuelve meramente pues, con un número de sesiones, que claramente el tema demanda trabajarlo en un tiempo, y ese tiempo, como lo dije, no son esas 10 sesiones, sino que puede ser un año y medio, pueden ser 2 años, dependiendo del tiempo en el que la persona maneje con sus tiempos para ir avanzando. Creo que sí hay que tenerlo muy claro, porque por ejemplo yo me lo he encontrado mucho ahorita que tengo la oportunidad de formar a otros psicólogos, de que no es un tiempo establecido, hay una necesidad de saber cuál es el tiempo y entonces cuál es el paso a paso, y es ahí donde hay que aclarar que no es una checklist, no es un asunto de que una cosa va tras la otra, sino que se fijan unos objetivos y conscientes del alcance se fija si es un asunto más de algo que se resuelve o algo que se puede, digamos, concretamente en las asesorías trabajar, o hay que, digamos, entrar en un espacio que promueva y que propicie el hecho de que no vamos con afán, y sí, pues es un asunto progresivo que en el tiempo de la persona se va viendo como un posible cambio. Yo creo que la psicoterapia, más que un asunto de cambio, es un asunto de autoconocimiento dentro de las formas que yo tengo de manejar o las estrategias de afrontamiento, para adquirir otras nuevas y para seguir entonces formando cada vez que se pase una situación difícil otras.
Entonces así yo lo considero. Sí, por ejemplo, yo creo que en general es básicamente lo mismo, ¿cierto? Igual Daniel y yo tenemos, digamos, discursos y corrientes distintas. Digamos que yo la terapia siempre la he concebido más como para diferenciarla desde la intención, ¿cierto? Yo no planteo ni un número mínimo, de sesiones tampoco, o sea, descarto totalmente el número. Porque desde mi experiencia también lo que he notado es que hay personas que, claro, vos vas a ver que su problemática no se va a solucionar con 4, 5, 10 sesiones, ¿cierto? Pero sí, cuando hay una intención terapéutica, es decir, una intención de sanar, y que se sana es cuando, por ejemplo, las personas llegan a consulta y dicen, no, o sea, esta situación, qué sé yo, de la forma que me estoy relacionando ya no me está dejando vivir, ¿cierto? Yo ya no soy capaz de concentrarme en mi trabajo, yo ya no soy capaz de tener relaciones sanas con mi familia, con mis amigos, entonces claro, hay una necesidad de sanar un tema, y entonces yo pongo la intención. Y para, ya porque el resto creo que comparto plenamente la postura de la psicoterapia, no dar más vueltas ahí, como relacionarlo con el tema de la asesoría. Entonces yo como empiezo a diferenciarlo, yo empiezo a diferenciarlo cuando la persona no tiene esa necesidad como a partir del malestar tan profundo, sino que estás como, bueno, tengo que tomar una decisión pronto, ¿cierto? Frente a, no sé, quiero terminar con mi pareja, cosas como esas, ¿cierto? Que son cosas muy comunes que llegan, o estoy aburrida en mi trabajo, etc. Y entonces ahí no hay una amenaza o una presencia más bien de malestar directo, pero sí la posibilidad de que salga, ¿cierto? O sea, si esa persona no tiene las herramientas para tomar la decisión, para comprender lo que le está pasando, entonces sí es posible que aparezca el malestar. Entonces ahí cuando además de lo económico, que ya vamos a entrar a hablar de eso, la asesoría también tiene un valor grandísimo como una estrategia preventiva, ¿cierto? Entonces muchas veces pasa, y uno habla con los colegas, a mí también me ha llegado a pasar, pues todavía a veces me pasa, que llega una persona con una necesidad de estas y uno se va con el tinte de la intención terapéutica y lo que termina es, claro, abriendo un montón de cosas que en algún momento tenían que abrirse, pero tal vez no era el momento para abrirse, ¿cierto? Entonces eso, como que esa gran diferenciación. No sé, por ejemplo, Daniel, qué más tenga que decir respecto a la asesoría, y que me parece muy teso, muy teso, que la gente no haga asesoría realmente, sino que haga terapia, pero cuando uno habla con la gente, no es que tengo asesoría a tal hora, tengo asesoría a tal hora, y todo el mundo habla de asesoría como utilizando la palabra sin saber qué es lo que realmente implica. Claro. Yo creo que eso que mencionas va desde el hecho de que primero no se tiene la diferencia. Yo creo que yo siempre lo trabajo, lo conocí y lo enseño desde eso. Fíjense ustedes cómo están haciendo en términos de objetivos y alcance las cosas. Entonces, pongamos un ejemplo, trabajar un asunto de duelo demanda un tiempo. Yo no tendría que plantear, digamos, este asunto de los límites, que digamos lo de los números y lo de las sesiones es simplemente para empezar a diferenciarlo, pero ya en cuanto al alcance es un asunto de un duelo, de una pérdida, no se resuelve en 7 sesiones. Sí, a nivel legal y a nivel, digamos, de la practicidad de cómo se practican las asesorías, ese es el máximo, 7 sesiones. Entonces, si tú ves que en 7 sesiones te vas a poner a trabajar este asunto del duelo, entonces estás ahí errado, porque desde el principio, digamos que el asunto del alcance te está diciendo que ese no es el espacio para abrir esa situación que tú nos comentas. Entonces, yo creería ahí que en las universidades, o por lo menos, digamos, en estos espacios, este video permite ese hecho. Preguntémonos nosotros qué es lo que viene, con qué nos presentan, con qué es lo que emerge y qué vamos a trabajar propiamente. Un asunto de duelo, y un asunto de pérdida, o un asunto de situación de pareja, un asunto que podemos notar que en un principio que causa un gran malestar, que es muy problemático para la persona, no es algo que se pueda trabajar en una asesoría, por ejemplo, porque claramente ahí eso es para una psicoterapia. Bueno, y por ejemplo, vos tenés diferenciados los costos de una asesoría y una psicoterapia. ¿Cómo los diferencias? ¿Cuál es como tu estrategia para decir, por esto cobro tanto y por esto cobro tanto? Bien, digamos que yo me baso en un asunto más de capacidad económica. Entonces, yo lo hago dependiendo del lugar donde yo estoy atendiendo y de acuerdo a la necesidad de la persona. Un mínimo, por lo menos, para pagar el espacio. Eso, digamos, que para mí es fundamental. Entonces, si el espacio me vale, en este caso, ponerle 15.000,
entonces yo lo fijo en 25.000 si es un asunto de una asesoría o si es un caso especial en el cual hay que hacer una tarifa diferencial, ya sea en psicoterapia o cualquier caso, ¿cierto? Entonces yo parto como un mínimo de 25.000 en casos de asesoría. ¿Por qué? Porque es algo que tiene un alcance que se puede trabajar, digamos, en unos objetivos claros, concretos y demás. Entonces, cuando yo me refiero a eso, en el caso de la pérdida como un ejemplo, que sería más desde lo psicoterapéutico, por lo que emerge y por los alcances que puede tener, en la asesoría, pongamos por ejemplo el asunto de la autoestima o los autoesquemas. Eso es algo que se puede trabajar tranquilamente en 7 sesiones, planteándose más o menos sin tender a ser psicorrido, que en cada sesión más o menos que se va a trabajar, aunque sí es posible trabajar y que quede algo, que eso es lo importante, que la persona pueda recoger, recibir y que lo pueda poner en práctica en la asesoría. Entonces yo le añadiría eso y diría que yo parto de 25.000 pesos por el hecho de que no es un asunto que tenga un alcance mucho mayor y por tener en cuenta, digamos, la capacidad económica. A eso me refiero, que si es una persona que yo de entrada sé que tiene un ingreso mucho mayor, pues entonces voy subiendo, porque ya pues es un asunto de que puede y no se le cruza con otra necesidad, que es algo que yo tengo muy claro, que este espacio que es para ti no se cruce con otra necesidad, porque digamos que ese es uno de los elementos que puede ayudar para fortalecer la resistencia. No es que yo no tengo la plata, yo no tengo 50.000, ¿no? Yo no tengo esta semana, entonces eso va creando. Entonces yo les digo muy claro, la plata es un asunto secundario e importante que podemos ir cuadrando según se vaya dando el proceso, ya sean unas asesorías, psicoterapia o demás. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es diferenciarlo en razón del trabajo que me implica. ¿Cierto? Lo primero que yo aprendí, que casi me mata cuando empecé a hacer atención individual, es que la terapia, y más de como yo la enfoco, que es muy analítico el asunto, yo no me gasto los 45 minutos o 60 de la sesión, sino que luego me gasto casi 2 horas más, ¿cierto? Porque cada persona a mí me implica un proceso de investigación y de comprensión. Entonces yo acabo mi sesión y es todo el análisis y luego en la semana saco espacios de investigación. Entonces digo, para mí es muy complejo reducir el costo de esa cantidad de trabajo. Pero en cambio, como mencioné hace un momento, con la asesoría yo tengo como unos temas y también uno se va dando cuenta, ¿sí? O sea, si la persona no quiere comprender a fondo, quiere como unas herramientas, un comprender cosas, entonces yo ya tengo como unos protocolos. Yo lo que pienso es que pues, todas las entidades, nosotros somos entidades, tienen un protocolo de atención. Y eso, contrario a lo que mucha gente pueda pensar, no va a implicar que nosotros hagamos una lectura generalizada. Al contrario, cuando tenemos un protocolo podemos enfocarnos justamente en lo particular de la persona. Entonces para mí eso reduce totalmente el tiempo de trabajo. Es decir, yo ya no me gasto las 3 horas, sino que me gasto media horita, por ejemplo, por variar la sesión contemplando el ejercicio. Entonces yo ahí digo, listo, si yo por una sesión, también teniendo en cuenta esas variables, por ejemplo, si el costo que me genera el espacio, el transporte, que hay otro tema, no sé si vos has hecho atención a distancia, para mí es una herramienta muy interesante, pero que tengo en cuenta que no sirve para todos los estilos, ¿cierto? Por ejemplo, mi estilo funciona perfecto, porque es casi quietamente de la palabra, pero entonces aparece eso, y yo lo que me he encontrado es que me parece sano, por ejemplo, jugar con pues, los precios para la asesoría, entre, digamos, eso por fuera de todo lo que me implica los gastos, o sea, lo que sería mi ganancia neta, entre, digamos, 20.000 y 40.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Yo he jugado con ese precio. Y ahí ya entra también el tema para que pasemos al tema de la consulta. ¿Sí o qué? Que por ejemplo, pues yo he hecho consulta cuando he estado contratado en alguna entidad, ¿cierto? Y me piden, por ejemplo, donde más he estado en el campo comunitario educativo, ¿cierto? Un tema de que haga intervenciones. Que lo hablamos ahorita antes de empezar el video. ¿Cierto? Hay una demanda exacerbada de la profesión del psicólogo y lo que uno se da cuenta es que uno no puede hacer intervención, que no puede hacer ni asesoría ni psicoterapia, sino que es otra cosa. Y esa otra cosa se llama consultoría. Pero digamos, cuando uno está empleado es fácil. Pero ¿cómo hace uno para cobrar, por ejemplo, si llega una persona o una empresa y pide una consultoría? Bien, entonces yo señalaría algunas cositas. Primero, como para que vayamos recogiendo, que ya son más como mi necesidad entre la neurosis que manejo. El asunto de lo importante de ver cuál es la necesidad y entre eso hablaríamos de una vez el alcance. Porque si la necesidad es un asunto que implica un tiempo mayor, entonces dentro de las variables que les mencioné, ya hay que ir a un proceso psicoterapéutico. Si el asunto es más una situación que en concreto, con unas herramientas que esa misma persona crea,
se pueden resolver asesoría, pero cuando ya pasamos al asunto de la consultoría, ahí es donde esos límites empiezan, yo creo que a desdibujar, y sobre todo también para la asesoría, que la persona va con ese tinte, con esa intención que tú lo mencionaste, de querer sanar, de querer producir un cambio. Entonces yo creería que yo le añadiría, hay que, no solo en la formación, sino también en nuestro propio proceso, que claramente para mí es muy necesario que una persona que ejerza la clínica esté en proceso personal. Es casi para mí algo indispensable, porque si no se acompaña, entonces no ve sus puntos ciegos, entonces hay asuntos que no se dan cuenta, entonces hay cosas en las que puede ser repetitivo y fallar, y digamos que se estanca también porque hay asuntos que no aprende nuevo, entonces va a ser algo que siempre va a ser lo mismo, o cuando llegue algo que lo toque, entonces no va a ser tan consciente si algo de eso no está proyectando en el otro. Entonces yo creería que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque si no, entonces nos vamos con el tinte de la psicoterapéutico, que no se ha entendido, a querer entonces un cambio, una transformación en el otro, y la necesidad de la actividad y de la técnica y un montón de cosas que a veces no es necesario desde lo dialogal. Ya también hay un asunto ya que transforma, ya también hay un asunto que moviliza mucho y que no es necesario hacer un montón de cosas. Por lo menos lo hablo desde la corriente en la que yo me baso, que hay una necesidad de sienta, haga, técnica, un montón de cosas, y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces yo diría, hay que curar ese asunto del furor sanante y ese delirio mesiánico, no, es que no somos ese ego que a veces se maneja ni el puta, ni tampoco los que más saben, no. Diferenciar la necesidad y de acuerdo a eso nuestras capacidades y nuestras limitaciones para no remitir a otra persona, y por eso lo toco acá por la consultoría, de que si ya me están hablando de un asunto médico, yo no tengo nada que hacer ahí, ¿sí? ¿A qué? Consultoría, mira, yo te puedo brindar estos contactos, esta ruta para que tú vayas a esa persona, un profesional mal calificado que te atienda estrictamente, un psiquiatra, un neurólogo, en fin, cosas. Eso, digamos, entonces entraría yo a decir que es la consultoría. La consultoría es un asunto puntual y concreto en el cual tú haces una ruta, haces una revisión, das como una guía, debes remitirte a esto, mira estos documentos, que puede ser desde el educativo, cualquiera una de las áreas de intervención del psicólogo, o desde un área de la cual nosotros no nos manejamos. Y entonces ahí va, miren la necesidad, miren qué es lo que aparece, y de acuerdo a eso, entonces ya se va viendo. Entonces, si eso es más de una consulta, algo concreto, es un asunto de una asesoría que con unas herramientas o con unos trabajos concretos se pueden hacer, o es un asunto ya de tiempo, que habla más de una psicoterapia, la importancia del proceso personal. Sí, eso, por ejemplo, yo con la consultoría me he confrontado mucho, porque también lo que trato con este ejercicio es de mirar los valores que tiene cada cosa, ¿cierto? Más allá, porque mucha gente lo va a concebir es un tema de que está arriba y que está abajo, ¿cierto? Como que la psicoterapia está en la cúspide y la consultoría está en no. El tema es que cada uno tiene justamente un alcance y un objetivo, como vos decís. Por ejemplo, yo la consultoría, lo que me he dado cuenta es que es una forma que tenemos los psicólogos, incluso de generar cultura sobre la salud mental, ¿cierto? Pues a mí mucha gente llega y me pregunta, un colega, otro profesional llega y me dice, como, ay, Gabriel, el ejemplo que daba el educador, ¿yo cómo hago para mejorar la convivencia en mi grupo? No sé qué hacer. Yo lo que les debo decir máximo es, pues, no sé, pensarte una didáctica, ¿cierto? Una estrategia didáctica que te permita orientar el comportamiento de los niños y las niñas hacia donde vos querés. Porque como les decía Daniel hace un rato, si yo le digo a esa profesora, profesor, analizar, comprender los comportamientos, ya lo estoy poniendo en el lugar del psicólogo. Entonces mira que también es un tema que nos puede servir para no cargarnos con un montón de vainas. Y ahorita, ya para ir cerrando, sí, yo creo que ya es como decente, como que el tema de costos y dinamizaciones, que es de lo que más se pregunta a la gente, frente a eso, que la gente siempre es como el tema de, pues nos debían dar clases de saber cómo cobrar, cómo visitar nuestro trabajo, y ya más o menos lo hemos mencionado, ¿cierto? Daniel dice que está, digamos, en un costo mínimo de 30.000 pesos y que está muy ligado a las variables. Yo también comparto eso, aunque con unos precios pues como más altos, pero también tiene argumento para eso. Ahora lo que quiero hacer es, y también Dani, si me ayuda con eso, es cómo uno convierte todo este asunto, por ejemplo, en lo grupal, ¿cierto? Que es otra cosa que nos va a permitir dinamizar mucho nuestro trabajo, y también en cuanto a costos, por lo que mencionaba Daniel, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser conscientes de que para muchas personas no es fácil tener ni 50.000, ni 30.000, ni siquiera 20.000 pesos cada semana, o sea, es costoso mantener un proceso. Entonces, por ejemplo, como hablábamos hace un rato, yo
si tengo 4 consultantes, 5 consultantes, y me doy cuenta que algunos de ellos tienen problemáticas o necesidades similares, cuando ya están identificadas esas necesidades, yo me permito crear un grupo terapéutico, ¿sí o qué? Y entonces por ese grupo terapéutico, yo lo que hago es empezar a jugar con unos costos distintos. Ya ahí, por ejemplo, como profesionales, según nuestro grado de formación, hay como unos estándares de cuánto podemos cobrar, ¿cierto? Entre 28 y 35 mil pesos, por ejemplo, por una hora individual, y por un espacio grupal entre 60 y 80 mil pesos, por ejemplo. Entonces yo digo, listo, yo voy a hacerme un grupo terapéutico de 4 sesiones, cada sesión tiene 90 minutos, entonces al final yo espero, por ejemplo, recibir de ganancia un aproximado de 240 mil pesos mínimo, ¿sí o qué? Que serían 40 mil pesos por sesión. Uno dice, eso puede ser mucho o muy poquito. Lo que yo realmente tengo en cuenta ahí, y que puedo ganar mucho menos de eso, ¿cierto? Es, a mí qué me implica, ¿cierto? Cuando yo hago un grupo terapéutico o una serie de talleres que para mí el taller es como la transición de la asesoría grupal, porque la gente que va a un taller no busca sanar, sino que busca tener herramientas. Entonces, lo que busco es listo, además de la ganancia que me puede generar yo cuando hago un taller que me queda con una herramienta de trabajo que puedo replicar. ¿Sí, okay? Sí. También, por ejemplo, mediar con la gente. En los pacientes que yo he tenido, por ejemplo, la mayoría son personas que tienen como otras profesiones. Afortunadamente no he tenido que atender muchos psicólogos, creo que es algo que le pasa a muchos colegas que tienen puro psicólogo. No he atendido otras profesiones, entonces como que es un tema de listo. No tenés todo el dinero, pero podemos intercambiar por un tema de publicidad o podemos intercambiar por un tema de que otros beneficios me pueden generar, que me puedes proponer, ¿cierto? Entonces digamos que mi margen de ganancia con un grupo terapéutico es ese, entre 40, 60, 80 mil pesos, con un taller por hora. Con un taller yo aspiro a ganarme, por ejemplo, entre 20 mil y 28 mil pesos por hora, me parece como una cosa sana. Y con la consultoría pasa algo muy curioso, y es que desde mi corporación, desde Nana, lo que me he dado cuenta es que listo, usted le dice a una comunidad que son 30 personas, 50 personas, la charla, ¿cierto? Que la traducción de la consultoría a lo grupal es charla o conferencia, al menos para mí, viene a ser como así 150 mil pesos por la charla de 2 horas. Y digo, 150 mil, no, pero es que mira que son 50 personas, son como 3 mil pesos por cabeza. Entonces le dice, bueno, y ahí cuando uno se da cuenta que son 3 mil pesos por cabeza, uno también dice, pues, puedo jugar por ese costo, ¿cierto? Yo puedo, ¿vale? Entonces, de pronto fui un poquito enredado, como todo el tema de los precios, pero creo que es un tema que también vale la pena mucho tocar, porque es un tema que cuestiona muchísimo a los profesionales de psicología, no saber cómo ni dónde cobrar. Y aprovecho ya de dar el espacio para que Daniel cierre ya este video, ¿cierto? Lo que hay que comentar, pero antes de eso, decir, este video está pensado para una población profesional de psicología que primero trabaja independiente, es decir, si estás trabajando por contratos, no tiene sentido que estés viendo esto, porque pues no es como lo que te ocupa, en un contrato no le paga y punto. Pero si tienes la intención de trabajar de manera independiente, fortalecer ese proceso, va perfecto. Y segundo, también es muy pensado para personas que estemos como en un nivel de experiencia o formación, digamos, bajo o medio. Aunque a mí me cuestiona, como decía también ayer hace un rato, si yo tengo un postdoctorado, entonces ¿cuánto le cobra a una persona? Pues yo no sabría cómo cobrar a una persona. Entonces creo que vale más la pena tener en cuenta las variables que ha mencionado Daniel, o si se quiere las que he mencionado yo. Entonces quería cerrar como con eso y ya le doy el espacio a Daniel para que termine el video. Muy importante, yo diría que las dos. Que cualquier persona que vea que esto le puede servir, maravilloso, más desde lo educativo. Y rescato el hecho de que sí, si tú dentro de tu ejercicio, que es bueno tener esta información en cualquier momento, haces algo diferente a un servicio independiente o atención clínica o trabajos grupales, esta información te suma para saber, digamos eso, después si lo llegas a hacer en algún momento lo tengas presente. Yo diría que rescato algunas cositas de las que dijiste. Es muy polémico y es un asunto que cuesta mucho dentro de lo personal y entre el gremio de psicólogos, porque nos cuesta ponerle un precio a nuestro trabajo, porque esto es un asunto de vocación, que es lo que digamos ustedes, yo les recomendaría, pregúntense ustedes para qué están ejerciendo esto. Sí, inicialmente digamos hay un fenómeno que se presenta mucho en las universidades, que la gente entra porque quiere ayudar, ese asunto de la sanación, ayudar a quien, a usted o al otro. Entonces pregúntense, inicialmente la mayoría entramos es porque hay un asunto que nos mueve y que después nos vamos a dar cuenta en el proceso personal tan importante que es de nosotros. Luego ustedes en el 5º semestre van a decir, no, yo quiero salvar a alguien, después en el 10º van a decir, no, yo no quiero ayudar. Cada quien sí ayuda, cada quien puede. Entonces es un asunto yo diría que
nos cuesta porque se vuelve una vocación, hay un amor a esto. Y sí diría yo que hay que dignificar el trabajo. ¿Cómo? Precisamente informándose, poniéndole calidad al asunto, mejorando los procesos, siendo rigurosos, para que ese asunto de la plata cobre un sentido. Entonces, más allá de cuánto precio le quieran poner, tengan en cuenta variables si les sirve, como la capacidad económica de esa persona, como el asunto de costos del lugar, el asunto de su formación, y que si ustedes hacen una tarifa diferencial y cómo de acuerdo ustedes van a hacer sus intervenciones grupales. Es decir, que si ustedes van a hacer para tantas personas, como tú lo mencionabas, y que por cada persona resulta ser como 3.000, 4.000, 5.000 pesos, es un asunto pues que los 150.000 ya no es mucho, es un asunto pues que cobra un sentido. Entonces tengan en cuenta eso, porque aunque haya vocación y amor a esto, no quiere decir pues que vivamos de amor al arte, hay que, digamos, subsistir con esto. Que se vuelvan millonarios, yo sí les recomiendo que se lo pregunten también esto, si es lo que eligen para su vida, si ese es el objetivo, porque claramente desde mi experiencia aquí no hay un asunto pues de que yo diga pues que me tapo de plata, no, yo vivo bien y cómodamente, que es lo que es mi objetivo. Le añadiría que los trabajos grupales yo los veo y hago lectura de acuerdo a una necesidad específica. Digamos, si yo veo que dentro de los procesos, como tú le decías, hay una necesidad que empieza a ser un común denominador, puedo proponer un espacio que, adicional a la intervención individual, es decir, yo continuaría con la intervención individual, porque claramente es súper importante, otro espacio que permita reforzar o complementar, porque el grupo tiene tiene algo que moviliza, que transforma, que aumenta, porque hay diferentes perspectivas, hay diferentes intervenciones, hay diferentes formas de hacer las cosas que le van sumando, además de la forma que ya él de por sí en su proceso personal estaba creando, para ir entonces en son en eso. Y hay que tener en cuenta que, pues, por ejemplo, desde un grupo de estudio pueden haber asuntos también que movilicen, de acuerdo a cómo se haga. En un taller, en un grupo centrado en la tarea, como las diferentes tipos de metodologías y grupos que hay. Y lo haría siempre teniendo en cuenta de qué objetivo quiero lograr y cuál es la necesidad. Y yo creería que también lo adiciono mucho, tengan en cuenta qué metodología van a utilizar y ustedes qué quieren llegar y conseguir con eso. Si ustedes no tienen una ruta, si no hay algo ahí por ahí con el objetivo que les ronde, tienden entonces a desfigurar esos espacios, porque entonces se vuelve un asunto más diferente a lo que es la psicología. Entonces ahí es donde yo digo, porque después nos volvemos talleristas, porque después nos volvemos conferencistas, después somos psicólogos, podemos hablar de cosas, de temas que le aporten a uno. Si ustedes no llegan a un punto en el que eso se ponga en práctica, y esto para qué me sirve para la vida, y yo cómo lo pongo en contexto conmigo, porque si no pasa contigo ahí no hay un aprendizaje, entonces pierde y se desfigura, porque después lo que vemos es compañeros haciendo otras cosas, ¿cierto? Y pues hay que tener en cuenta eso desde el principio. Lo último que añadiría es, hay algo que tú mencionaste de las actividades. ¿Cómo hacen ustedes, por lo menos en mi opinión, la gente que tiene una maestría y un doctorado que cuesta mucho, que es un tiempo y dinero, una inversión gigante para cobrar de acuerdo a eso? Tengan en cuenta variables como capacidad económica, de qué tanto valor y calidad le dan ustedes a su trabajo, de costos en lugares, espacio, tiempo y lugar, y el asunto de si es una tarifa diferencial y que la persona, pues, digamos, si gana 10 millones, 30.000 pesos no va a ser una dificultad. Yo lo que primo es, cuéntame tú que este precio que estamos aportando los dos no se cruce con otra necesidad tuya. Sí, yo diría, ya sin terminar, como me quedaría frente a la pregunta que haces con la respuesta que dices de antes. ¿Cierto? Yo creo que más allá de la maestría, del doctorado, del postdoctorado, de sepa qué hizo eso, ¿cierto? Siempre que uno hace esos estudios es como porque le apasiona algo, no para ganar más plata. Entonces yo creo que ahí está como una respuesta. Y bueno, nada, vale, gracias por Hombre, a vos por el espacio. Compartir aquí con nosotros y ya. Si quieren hablar más, aquí quedan muchos temas, por ejemplo, abordar más los grupales, un montón de temas que se pueden abordar, que les interesa nos cuentan, y otros temas que les parezca importante abordar, ahí estaremos. ¿Listo? Entonces, hasta luego. Gracias.